Buenas tardes, amigos y amigas. Qué pena por la demora, pero tenía aquí unos problemas técnicos con la conexión. Pero ya estamos acá. Buenas tardes nuevamente a todos y todas. Un gusto. Mi nombre es Andrés Acuña Borges. Soy abogado de la Universidad Libre. Actualmente cursando una especialización en Derecho del Medio Ambiente en la Universidad Externado de Colombia. Trabajador de los derechos humanos, defensor de derechos humanos, ambientales, territoriales. He trabajado de cerca con varias entidades sin ánimo de lucro, con varias organizaciones sociales. Y esa experiencia pues es un poco lo que yo quiero compartirles hoy día acá en esta Universidad para la Gente. Un proyecto que busca o pretende generar y fomentar la educación como un derecho y no como una mercancía. Una idea y un cabezazo de mi gran amigo Anderson Rojas, colega, también abogado, al que le agradezco enormemente la invitación esta tarde de viernes. Sé que es un horario complejo, pero bueno, la idea es un poco que conversemos frente a ese régimen jurídico de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, un poco desde la perspectiva jurídica y claramente desde la perspectiva de la experiencia que les cuento a ustedes. Entonces, no sé si esperamos un poquitín más o vamos arrancando. Tenemos apenas 10 personas conectadas. ¿Cómo la ven ustedes? Estoy ahí a la espera de sus comentarios a ver si damos 5 minutos más para la conexión de más personas o si esperamos o si arrancamos inmediatamente. Los leo. Bueno, ya voy a esperar 5 mientras los interesados. Ok, ahí nos dice Mauricio que sí, que esperemos 5 minutos a que los interesados se vayan conectando. Entonces démosle un poquito de espera. Bueno, en el entretanto, no sé, vamos conversando un poco de este proyecto interesante que es la Universidad para la Gente. Eh, Me parece que es una oportunidad necesaria y pertinente este ejercicio que se pensó el colega, profe y amigo Anderson Rojas, de hablar de poder tener un espacio con el cual compartir conocimientos y saberes, esencialmente y de entrada con abogados y abogadas, pero pues la pretensión es que esto sea más amplio para no única y exclusivamente las personas que nos dedicamos a lo jurídico, sino a cualquier otra persona que tenga un saber o que tenga un conocimiento y que tenga el ánimo de compartirlo con el resto de personas. Me parece completamente valiosa y necesaria esta idea, mucho más en el marco y en el contexto en el que nos encontramos hoy día. Eh, entonces, pues mi aplauso y mi venia a la Universidad para la Gente, que apenas empieza esto, eh, y que pues es una lucha por reivindicar la educación efectivamente como un derecho y no única y exclusivamente como una mercancía, que es lo que pues hemos venido viendo que ocurre no únicamente con la educación superior desde las universidades, sino también desde los colegios, ¿no? Entonces, valiosísima esta apuesta de compartir el conocimiento y los saberes libremente con quien quiera. Entonces, bueno, ya tenemos casi 20 personas. Yo creo que hagámosle, empecemos este cuento del régimen jurídico de las entidades sin ánimo de lucro, que suena un poco rimbombante, ¿no? Ese régimen eh, suena un poco impositivo, eh, claro, muy ligado a lo jurídico y al imperio de la ley.
al que nos regimos los abogados. Pero bueno, dándole línea al título de la charla que nos convoca hoy, de la clase que nos convoca hoy, entonces hablar de las entidades sin ánimo de lucro implica hablar de una forma societaria existente pues tanto en la Constitución del 91 en términos de los derechos fundamentales de asociación, de libertad de empresa si se quiere, de la posibilidad de juntarse con otras personas que tengan los mismos intereses o que tengan las mismas convicciones para echar adelante una idea. Eso básicamente, digamos que sintetiza o concreta el asunto de las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, una entidad sin ánimo de lucro sabrán ustedes que es una persona jurídica, al igual que las otras gamas de personas jurídicas con ánimo de lucro, implica una serie de requisitos, implica una serie de características para su constitución, para su regulación y para su desarrollo. Entonces, de entrada, es importante señalar que las entidades sin ánimo de lucro en Colombia tienen dos posibilidades concretamente. Las entidades sin ánimo de lucro pueden ser o constituidas y registradas en el Distrito Capital de Bogotá. Saben ustedes que el Distrito Capital de Bogotá tiene un régimen especial particular, digamos, no únicamente desde la perspectiva de lo orgánico, de lo estructural, sino también en términos administrativos y en términos de qué hacen sus entidades, ¿no? ¿Qué hace la Alcaldía Mayor de Bogotá? ¿Qué hacen las secretarías de despacho adscritas a esta? Y de otra parte, entonces tenemos las entidades sin ánimo de lucro que se registran en el resto del territorio nacional. Entonces, bueno, es importante que tengamos presente esas dos esferas. Eso es clave a la hora de entender las entidades sin ánimo de lucro en el país. ¿Por qué es clave a la hora de entender las entidades, digamos, esas dos esferas a la hora de entender las entidades sin ánimo de lucro en el país? Porque las entidades sin ánimo de lucro que se registran, que se constituyen y que son reguladas en el Distrito Capital de Bogotá tienen unas características y unas normas que las regulan distintas a aquellas que son constituidas, registradas y reguladas en lo nacional. Ya entraremos en materia en profundidad frente a esas normas que regulan la constitución, el registro y la regulación de las mismas entidades sin ánimo de lucro, tanto en Bogotá como en el país. Pero entonces, de entrada, y retomando lo que les señalaba al inicio, hablar de una entidad sin ánimo de lucro es hablar de una persona jurídica, ¿sí? Es hablar de una empresa, si se quiere, no con el ánimo de hacerse millonario, de ganar billete, pero sin el ánimo de pérdida, ¿no? Entonces hay hay un viejo adagio que señala que las entidades son sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Y entonces ahí es clave entender unos conceptos del Código Civil que seguramente con el profe Anderson pues ustedes han visto habitualmente, ¿no? Y es cómo define el Código Civil las entidades, las personas jurídicas. Entonces las personas jurídicas son definidas en el Código Civil como aquella ficción que se crea para darle derechos y obligaciones a una nueva persona que nace a la vida jurídica, con, digamos, en casos particulares, con el certificado de existencia y representación legal que otorgan las cámaras de comercio en el país, o que el acto administrativo de reconocimiento de algunas personas jurídicas que les reconoce, para el caso de Bogotá, las secretarías de despacho, o para el caso, o la esfera del nivel nacional, las gobernaciones de cada departamento. Ya entraremos a esa particularidad y a esas características concretas de esas dos posibilidades de entidades sin ánimo de lucro, de registro, perdón, de entidades sin ánimo de lucro en el país, ya sea Bogotá o ya sea fuera del país. Entonces, bueno, volviendo al tema de las entidades sin ánimo de lucro, de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, hay una diferencia concreta entre las entidades sin ánimo de lucro y las entidades con ánimo de lucro. Entonces sabrán ustedes y habrán visto ustedes en el Código Civil cuál es esa diferencia concreta. Y entonces esa diferencia de una entidad sin ánimo de lucro o una persona jurídica sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro está ligada a la posibilidad o a la imposibilidad desde la perspectiva de las entidades sin ánimo de lucro de repartir los excedentes del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior.
Eso desde la perspectiva de las entidades sin ánimo de lucro, no desde la perspectiva de las entidades con ánimo de lucro, aquellas que se llaman SAS, Limitada, Comandita, estas nuevas BIC que también son SAS que generan una serie de beneficios tributarios en el ejercicio de actividades culturales y de promoción ambiental, que no es otra cosa pues que el fomento del capitalismo verde o de todo este discurso verde, generan unos réditos ahí tributarios, pero entonces concretamente la diferencia está ligada a eso, ¿no? A la imposibilidad desde las entidades sin ánimo de lucro de repartir los excedentes o las ganancias, comillas, que llegasen a generarse en el marco del ejercicio de una entidad sin ánimo de lucro en el año, en el marco del año fiscal inmediatamente anterior. Ahí es importante señalar un poco el marco constitucional y el marco legal de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, pues tenemos que desde la Constitución del 91, pues las entidades sin ánimo de lucro están amparadas en el derecho fundamental de asociación, en la posibilidad de vincularse con quien quiera uno hacerlo para echar para adelante una idea. Y sumado a eso tiene un desarrollo legal a través de la Ley 22 del año 87, y esa ley a su vez es desarrollada por diversos decretos reglamentarios, tanto del orden distrital como del orden nacional. Entonces, volviendo a esa bifurcación que yo le señalaba hace un rato, que hay dos posibilidades de constituir una entidad sin ánimo de lucro en Bogotá Distrito Capital, atendiendo a su régimen jurídico especial, o constituir una entidad sin ánimo de lucro a nivel nacional. Y entonces, ¿cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que nosotros conocemos, ¿no? Seguramente ustedes conocerán una diversidad de entidades sin ánimo de lucro. Hay múltiples entidades sin ánimo de lucro en Bogotá y en el país. Podríamos empezar pensándonos, por ejemplo, una Junta de Acción Comunal es una entidad sin ánimo de lucro, tiene una personería jurídica, tiene la posibilidad, la autonomía administrativa, financiera, para ejecutar contratos, para contraer obligaciones y tener derechos en el marco de esa ficción pues, que nos plantea el Código Civil. Entonces tenemos esas posibilidades de entidades sin ánimo de lucro como las juntas de acción comunal, los cabildos indígenas, los resguardos indígenas, incluso las iglesias de las múltiples fes, comillas, que existen en el país están reguladas como entidades sin ánimo de lucro. Eso les genera de entrada pues una serie de beneficios, de características desde lo jurídico y de posibilidades desde lo social, desde lo político, desde el mismo ejercicio ciudadano con quien quieren pues asociarse. Pero las que a nosotros nos importa y de las que yo les voy a hablar concretamente y frente a las cuales he tenido experiencia, son las que mayoritariamente se constituyen en este país. ¿Cuáles son esas? Fundaciones, asociaciones y corporaciones. De esas tres nos habla el Código Civil, por allá en el artículo 633, recordarán ustedes. Y entonces ese artículo 633 del Código Civil nos señala que las fundaciones, las asociaciones y las corporaciones tienen esa naturaleza genérica de sin ánimo de lucro, es decir, de no buscar de entrada ganar billete o hacerse millonario, comillas, en el ejercicio de una labor altruista, si se quiere, o del trabajo social o territorial o ambiental con las comunidades o con las personas, sino que busca concretamente pues es desarrollar un objeto social ligado a una multiplicidad de posibilidades. Entonces tenemos que hay entidades sin ánimo de lucro en el país dedicadas al tema de los derechos humanos, dedicadas a los temas de la pedagogía, dedicados a los temas ambientales, dedicados a los temas de salud, dedicados a los temas de cultura, en fin, digamos ahí cuánta entidad sin ánimo de lucro ustedes se lleguen a imaginar constituida, registrada y regulada en este país, algunas de papel, algunas creadas también en el ánimo de generar una responsabilidad social empresarial o de lavarle la cara a alguna empresa o de cerrar el circuito tributario
de empresas que de entrada tienen el ánimo de ganar billete, que no tienen un reparo alguno frente a los efectos que pueda generar una actividad específica de la empresa. Leo acá en los comentarios, la señora Marianelli Granada pregunta que si las cooperativas también hacen parte. Claro que sí, las cooperativas también hacen parte de ese gran mundo de las entidades sin ánimo de lucro, pero tienen una regulación específica, concreta y particular. Ya les señalo ahorita a través del chat la norma que regula las cooperativas. Pero entonces volviendo a ese grupo que les señalaba, de esas tres grandes entidades sin ánimo de lucro, de las cuales nos habla el Código Civil, entonces tenemos que la fundación, la asociación y la corporación de entrada pues tienen esa naturaleza jurídica de entidades sin ánimo de lucro que buscan satisfacer un objeto social ligado al desarrollo comunitario desde cualquier particularidad, desde los temas sociales, ambientales, de salud, culturales, etcétera. Y estas tres categorías de fundaciones, asociaciones y corporaciones, el Código Civil las concibe como dos, ¿no? El Código Civil habla de las fundaciones en un gran paquete y de las asociaciones en otro gran paquete. Y entonces señalamos o señala el Código Civil que las fundaciones tienen una naturaleza jurídica de la afectación a un patrimonio. Y ese patrimonio, entonces, pues básicamente señala tanto el Código Civil como las normas que regulan la materia, que el desarrollo del objeto social estará ligado a la afectación de ese patrimonio, es decir, a la utilización, a la explotación o al desarrollo de ese patrimonio. Y de otra parte tenemos que entonces ese otro gran paquete de las asociaciones que están a su vez dividido en asociaciones y corporaciones, obedecen mucho más a la posibilidad de juntar voluntades en el marco del desarrollo de un objeto social que se pueda pensar, que se pueda querer desarrollar o fomentar o promover. Y entonces en ese sentido tenemos unas posibilidades de, como les señalaba desde la entrada, o constituir una entidad sin ánimo de lucro en Bogotá o constituir una entidad sin ánimo de lucro fuera de Bogotá. Dependiendo de eso vamos a tener unos requisitos particulares y concretos. Pero entonces vamos a la primera posibilidad. La primera posibilidad es cuándo o en qué momento es Bogotá, Distrito Capital, competente para registrar, reconocer personalidad jurídica en algunos casos eh, y regular el desarrollo de esas personas jurídicas sin ánimo de lucro. Ya veremos entonces inmediatamente después el caso de las entidades sin ánimo de lucro que se constituyen, se pueden llegar a reconocer también personalidades jurídicas a nivel nacional, incluso regularlas. Entonces, cuando hablamos de la constitución de una entidad sin ánimo de lucro que tiene como domicilio la ciudad de Bogotá, dice la señora, bueno, una pequeña interrupción ahí, dice la señora Marianelli Granada, las ONG no son una categoría jurídica, doña Marianelli, las ONG es una categoría política. La ONG señala, pues, es una organización no gubernamental. Eso formalmente no existe dentro de la legislación colombiana. La legislación colombiana habla de las entidades sin ánimo de lucro, que es la categoría jurídica para hablar de las ONGs. Las ONGs por lo general son aquellas entidades sin ánimo de lucro que no tienen recursos o no perciben recursos de lo público, sino que por ejemplo perciben recursos de la cooperación internacional o que son recursos privados y se mueven a través de esa posibilidad de financiación. Entonces, volviendo al tema de las posibilidades, de esa idea de constituir una entidad sin ánimo de lucro en Bogotá, entonces eso obedece a dónde domicilio yo, en qué ciudad domicilio yo mi persona jurídica sin ánimo de lucro. Entonces, suponga que yo soy un sanandresano y entonces vivo en San Andrés, pero trabajo en asuntos culturales en Bogotá. Qué sé yo. Yo soy un personaje que aprendió a hacer manillas y entonces quiero masificar mis manillas y a través de mis manillas quiero generar
proyectos culturales con comunidades en Bogotá, y entonces me ocurre a mí la idea de constituir una entidad sin ánimo de lucro en Bogotá. Y entonces yo quiero que esa entidad sin ánimo de lucro sea una fundación. Y entonces esa fundación tiene unos requisitos particulares y concretos que están determinados por el desarrollo administrativo, digamos, claro, inicialmente constitucional, legal, pero el aterrizaje concreto lo da el régimen especial de Bogotá en el caso de yo querer domiciliar mi entidad sin ánimo de lucro en Bogotá. ¿A qué me refiero? Si yo señalo dentro de los estatutos de mi organización que el domicilio principal de mi entidad sin ánimo de lucro será Bogotá, pues eso implica que me someto a las reglas de la Inspección Vigilancia y Control del Distrito Capital de Bogotá y llevo mi entidad sin ánimo de lucro, en este caso, de un asunto cultural particular, la generación de manillas, la masificación de manillas para el trabajo comunitario y territorial. Entonces señala el decreto 2150 del año 95, que fue el decreto antitrámites de ese año, que sabrán ustedes pues que no ese es el único antitrámite, sino que cada año, y dependiendo de la volubilidad política, entonces pues hay un nuevo decreto antitrámites. Entonces en ese momento ese decreto antitrámites le quitó las facultades a las gobernaciones de reconocerle exclusivamente la personería jurídica a las entidades sin ánimo de lucro y le otorgó esa facultad a las cámaras de comercio en el país. Y entonces esas cámaras de comercio en el país, por lo general, le reconocen el grueso de las personerías jurídicas a las entidades sin ánimo de lucro que operan en este país. Hay unas excepciones, hay unas salvedades ahí frente al reconocimiento de esas personerías jurídicas que hacen las cámaras de comercio. Y que para el caso concreto de Bogotá tienen que ver con tres casos en particular. Es decir, qué entidades sin ánimo de lucro no son constituidas, no les es reconocida la personería jurídica por la Cámara de Comercio, sino es el Distrito Capital de Bogotá, a través de su Secretaría de Despacho, la que le reconoce esa personería jurídica a las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a los temas de educación formal y no formal, a los temas de salud y a los temas del Sistema Nacional del Deporte, que es un asunto regulado por la Secretaría de Cultura y en su caso particular el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Esas tres posibilidades de un objeto social, de una entidad sin ánimo de lucro, que se mueva en esos tres aspectos, serán reconocidos, su personería jurídica, por la Secretaría de Despacho. Es decir, la Secretaría de Salud le reconoce personerías jurídicas a las entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a los temas de salud. La Secretaría de Educación de Bogotá le reconoce personería jurídica a las entidades que se dedican a temas de educación formal y no formal. Y el IDRD es una entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, le reconoce personería jurídica a aquellas entidades que se mueven en las dinámicas del Sistema Nacional del Deporte. De resto, todas las entidades sin ánimo de lucro que se registran en Bogotá son reconocidas por la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, ese registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, o para que uno le reconozcan personería jurídica en la Cámara de Comercio, ¿qué tiene uno que hacer? Seguramente ustedes habrán escuchado o habrán participado de entidades sin ánimo de lucro en su vida, y es muy sencillo, ¿no? Como la creación de cualquier otra persona jurídica, pues implica una declaración de voluntad de parte de los asociados, y eso es la redacción de un documento que se llama estatutos, que tiene unas características particulares dependiendo de su naturaleza, es decir, si es fundación, si es asociación o si es corporación, puede llegar a tener diferencias, pero concretamente es reconocida por la Cámara de Comercio de Bogotá. Ya después vendrá todo el tema de la inspección, vigilancia y control, pero ya lo abordaremos inmediatamente terminemos esta primera parte que tiene que ver con las generalidades de la constitución de personas jurídicas sin ánimo de lucro en Bogotá y en el resto del país. Entonces, para completar esos requisitos de forma de las entidades sin ánimo de lucro, tenemos una serie de normas que pues regulan la existencia de esas entidades sin ánimo de lucro en Bogotá Distrito Capital. Y entonces quienes hayan trabajado con el tema o quienes se hayan asociado, quienes sean partícipes de esas entidades sin ánimo de lucro, sabrán que hay tres normas en Bogotá que regulan el asunto de las entidades sin ánimo de lucro. Una es el decreto 59 del año 91. Bajo esa norma
se empezó con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91 a desarrollar esa facultad en el Distrito Capital de Bogotá respecto de la inspección, vigilancia y control, que es una facultad pues exclusiva, comillas, de la nación y en este caso el Distrito Capital de Bogotá para hacerle seguimiento a esas entidades sin ánimo de lucro que son registradas, constituidas y reguladas en Bogotá. Ese decreto 59 del año 91 planteó una serie de conceptos. Hoy día casi en su totalidad está derogado, pero tiene las bases concretas de la constitución de una persona jurídica sin ánimo de lucro en Bogotá. Con posterioridad a ese decreto 59 del año 91 vino el decreto 530 del año 2015 que buscó compilar conceptos, modificar alguna información que estaba en desuso del decreto 59 del año 91 y le dio dientes, comillas, a las entidades del distrito para fortalecer esa facultad de inspección, vigilancia y control y en el marco de ese contexto que se generó para esas épocas. Recordarán ustedes el asunto del carrusel de la contratación, a través del cual, mediante entidades sin ánimo de lucro, se robaron recursos del erario público. Conocemos el caso de lo que ocurrió en Bogotá, pero entonces digamos que eso fue la respuesta jurídica a esa situación política que ocurrió en ese momento y poder liquidar una serie de entidades sin ánimo de lucro que eran de papel, pero que seguían existiendo y el decreto 59 del 91 no tenía los dientes suficientes para poderlo hacer. Entonces, en ese sentido, se crea el 530 del año 2015, que le permite de alguna manera a la administración distrital realizar esa facultad y liquidar una serie de entidades sin ánimo de lucro que en su momento particular habían llevado los documentos de registro a la entidad de inspección, vigilancia y control y no habían hecho nada más. Entonces, a través de esa norma se liquidaron una serie de entidades sin ánimo de lucro y aún así siguió evolucionando pues ese desarrollo administrativo de las entidades sin ánimo de lucro y en el año 2019 se crea el decreto 848. Entonces el decreto 848 lo que hace es unificar las disposiciones respecto a la creación de entidades sin ánimo de lucro en el Distrito Capital de Bogotá. Y ese decreto 848 del año 2019 pues entonces nos da una serie de definiciones. Ya podrán ustedes revisar la profundidad y nos plantea los requisitos inamovibles para la constitución de una persona jurídica sin ánimo de lucro en Bogotá, sea fundación, sea asociación o sea corporación. Esa norma entonces es la que actualmente se encuentra absolutamente vigente y es la que les plantearía a ustedes o la que le plantea a cualquier persona o a cualquier grupo de personas la posibilidad de ceñirse a ella, redactar unos estatutos de acuerdo a ella y con posterioridad ir a registrarlos en la Cámara de Comercio junto con el acta de constitución y junto con la asistencia de sus asociados, presidente y secretario, porque pues ese día les tomarán presentación personal en la Cámara de Comercio. El registro de una entidad sin ánimo de lucro, ¿qué costo tiene? ¿No? Por lo general termina siendo una pregunta. Entonces, los registros de las entidades sin ánimo de lucro, al igual que el resto de las personas jurídicas, están tasadas por unos actos administrativos que emiten las cámaras de comercio. Y que entonces es un porcentaje con respecto al patrimonio que declaren los asociados dentro de sus estatutos, les cobrarán ese valor de registro de la entidad sin ánimo de lucro en la Cámara de Comercio respectiva. Ocurre lo mismo para, digamos, Bogotá, como les señalo, tiene un régimen especial, pero las otras ciudades, digamos las grandes ciudades, se rigen bajo los otros parámetros del resto del país. El resto del país, ¿a qué me refiero? Me refiero en términos de normas. Entonces, los estatutos de otras personas, de las personas jurídicas que se creen por fuera de Bogotá, será el decreto 1529 del año 90, el decreto 2150 del año 95, como ya les había comentado, que fue el decreto antitrámites de su momento, y el decreto 427 del año 96, que concretamente es el que señala la estructura básica y mínima o los inamovibles de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se registran fuera de Bogotá. Entonces seguimos. Con estas normas que les acabo de señalar, uno tiene la posibilidad de tener los inamovibles que debe tener unos estatutos de cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro. Entonces, cuando ya tenemos esos estatutos y vamos y los registramos a Cámara de Comercio,
La Cámara de Comercio por lo general responde entre unos 3 5 días para eh, reconociendo la personería jurídica, entregándole a la persona o al representante legal o a quien tenga interés el certificado de existencia y de representación legal, que de entrada ya les está diciendo la persona jurídica está viva. ¿Sí? El certificado de existencia y representación legal que tiene un PRENIT, que después ya queda en firme cuando la persona jurídica va y abre su cuenta bancaria. Ese certificado de existencia y representación legal ya les está diciendo que la persona jurídica existe y con posterioridad entonces se llevan esos documentos, qué documentos, estatutos, acta de constitución, para el caso de las fundaciones, balance inicial suscrito por contador público y por representante legal, donde se señale el balance inicial, es decir, el asunto patrimonial de la persona jurídica ante la entidad de inspección, vigilancia y control. Y entonces ahí ya vamos adentrándonos un poco en el segundo punto de esta conversa, que está ligado a esa facultad punitiva esencialmente de la administración pública de hacerle control a las personas jurídicas sin ánimo de lucro de Bogotá. ¿Por qué me refiero a lo punitivo? Porque entonces las entidades que realizan inspección, vigilancia y control tienen la posibilidad sancionatoria de imponerle multas a los asociados, a los administradores de la persona jurídica sin ánimo de lucro, sea la junta directiva, sea el representante legal, sea el revisor fiscal, o hasta revocarles o suspenderles la personería jurídica si se ven inmersos en situaciones, digamos, contrarias a ley, delitos incluso. Entonces, por eso uso ese término punitivo, ¿no? Es una facultad efectivamente punitiva que ejerce el Estado colombiano a través de el Distrito Capital de Bogotá o de las gobernaciones de los departamentos. En el resto del país, salvo Bogotá, quien realiza esa inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en su territorio serán las gobernaciones de cada uno de los departamentos. Y entonces entremos en ese segundo punto ya en materia, que es la inspección, vigilancia y control. Entonces, ¿qué es ese cuento de la inspección, vigilancia y control y por qué es tan importante? Yo lo conozco un poco a profundidad porque trabajé en la Secretaría de Ambiente unos años haciendo la inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental y con posterioridad trabajé en Secretaría del Hábitat haciendo la inspección, vigilancia y control a, a temas de arriendo y a temas de el uso de los espacios comunes. Entonces algo conozco del tema por esa experiencia que he tenido en el Distrito Capital de Bogotá y por qué les señalo y les reitero que es muy importante. Entonces, después de que yo ya tengo registrada, constituida mi persona jurídica sin ánimo de lucro en Cámara de Comercio, ¿no? Ese es el primer caso que les expongo. Ahorita miramos el caso de, por ejemplo, qué pasa cuando yo voy y constituyo una persona jurídica que tiene por objeto social el fomento de la educación formal o no formal en Bogotá, Distrito Capital. Que, por ejemplo, hoy hay un caso frente a las universidades, ¿no? Por ley las universidades tienen que ser entidades sin ánimo de lucro. Entonces usted va y mira el caso de la Universidad Libre, que es la universidad donde yo estudié el pregrado. La Universidad Libre se llama Corporación Universidad Libre. De entrada es una entidad sin ánimo de lucro, pero diría uno, ¿y realmente no se lucran? Bueno, como muchas otras universidades. Pero en la forma, pues están obligados a registrarse como entidades sin ánimo de lucro. Pero entonces volvamos al tema de aquellas personas reconocidas por las cámaras de comercio de Bogotá que después tienen la obligación de ir a llevar esos documentos de inspección, vigilancia y control ante pues la entidad que ejerce esa facultad. Entonces supongamos, volviendo al tema del ejemplo que le señalaba ahora al inicio, ese caso donde entonces yo soy un sanandresano que trabajo aquí en Bogotá y que hago manillas y que quiero asociarme y generar un desarrollo social desde mi trabajo artístico y cultural con comunidades o con eh, personas en particular de X, Y, Z localidad de Bogotá. Y entonces yo fui a la Cámara de Comercio, registré mi entidad sin ánimo de lucro que digamos se llama Fundación Manillas del Mañana. Y esa Fundación Manillas del Mañana
Entonces, como tiene un objeto social amplio, ahí hay un asunto importante y es, yo les sugiero, si ustedes quieren constituir una persona jurídica sin ánimo de lucro, que dejen el objeto social tan amplio como se les permita, eh, para que ustedes puedan hacer pues múltiples actividades sin perder el norte o el sur de lo que ustedes quieran hacer para el desarrollo social de la comunidad o para la materialización de su sueño, de su idea, porque a fin de cuentas una persona jurídica sin ánimo de lucro no es otra cosa que un caparazón o un paraguas para el ejercicio de proyectos y de ideas individuales o colectivas. Entonces, volviendo a ese ejemplo donde yo soy el sanandresano que hago manillas y que quiero constituir una entidad sin ánimo de lucro, ya registré mi entidad sin ánimo de lucro en Cámara de Comercio y entonces mi objeto social es muy amplio, pero tengo una actividad específica que dice que me dedicaré a la fabricación de manillas, fabricación, comercialización de manillas, en el ánimo de generar un trabajo social y comunitario en la localidad de Rafael Uribe Uribe, o USME. Y entonces yo, teniendo registrada esa entidad sin ánimo de lucro, tengo la obligación de acercarme hasta la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy día se puede hacer digitalmente, con ocasión de todo el asunto de la pandemia, pues obviamente el Distrito Capital de Bogotá también generó unas normas, comillas, que facilitaron o facilitan la posibilidad de enviar esos documentos a través de correo electrónico a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que ellos hagan los estudios respectivos y de entrada le digan a uno, perfecto, usted ya cumplió con la obligación de aportar estatutos, acta de constitución y en este caso que yo les estoy planteando balance inicial, para que la entidad inicie eh, ese seguimiento a las actividades de la Fundación Manillas del Mañana, para este ejemplo que les pongo. Y entonces, esa facultad de inspección, vigilancia y control básicamente está regulada en la Ley 222 del 95. Las entidades sin ánimo de lucro no tienen una norma específica de seguimiento y entonces por analogía las entidades sin ánimo de lucro están reguladas de igual manera por la ley 222 del 95, al igual que las otras personas jurídicas que sí son con ánimo de lucro. Y entonces esa ley 222 del año 95 nos señala que anualmente y cuando se cierre la vigencia fiscal, los 3 meses al inicio del cuarto mes de cerrada la vigencia fiscal, las entidades sin ánimo de lucro tienen la obligación de aportar una serie de documentos que evidencien su desarrollo jurídico, financiero y administrativo ante la entidad que ejerce esa facultad punitiva y permisiva en algunos casos. Ya voy a que ya les cuento por qué voy a lo permisivo. Y entonces anualmente esas personas jurídicas, o para este caso en particular de la Fundación Manillas del Mañana, yo tengo que aportarle a la administración una vez al año estados financieros con las normas NIF que sabrán ustedes o habrán visto ustedes. Es una modificación que se hace frente a las dinámicas y frente a las normas de la contabilidad en Colombia, y se dividen entonces esas normas NIF en tres grandes grupos dependiendo del patrimonio de la persona jurídica. Y entonces yo tengo que aportar a la entidad de inspección, vigilancia y control esos estados financieros que den cuenta financiera y contable del desarrollo de la persona jurídica en el año inmediatamente anterior. Tengo que aportar informe de gestión, que es un documento que suscribe el representante legal, dando cuenta también del desarrollo pues, jurídico y administrativo de la persona jurídica en el año inmediatamente anterior. Actas de reforma estatutaria, si yo he reformado los estatutos. Actas que también evidencien que yo realicé las asambleas o la asamblea que por ley se le obliga a tener al menos una al año a las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Presupuesto, una proyección, no es una camisa de fuerza, pero es una proyección que debe hacerse respecto de las entidades sin ánimo de lucro al año. Y una categorización de a qué grupo NIF pertenece la persona jurídica sin ánimo de lucro. Entonces yo anualmente tengo que aportar esos documentos entre el 1 de abril hasta el 30 de abril. Sí, hay una recientemente, por allá desde el año 2017, el Distrito Capital de Bogotá empezó a sacar unas circulares donde con los últimos 2 dígitos de verificación del NIT
definía los plazos máximos de entrega de esos documentos de inspección, vigilancia y control ante, ante la entidad que ejerciera esa inspección, vigilancia y control. Entonces, pues quien tenga interés tiene la posibilidad de entrar a la página de Superpersonas Jurídicas, que es la entidad residual del Distrito Capital que le hace inspección, vigilancia y control al grueso de las entidades sin ánimo de lucro en Bogotá. Pero entonces, ¿por qué les hablaba yo también ahorita de que esta facultad de inspección, vigilancia y control también podría admitir permisión en un caso en particular? Y retomando entonces estos documentos que una entidad sin ánimo de lucro debe aportar anualmente ante la entidad que ejerce inspección, vigilancia y control. Cuando yo aporto esos documentos de inspección, vigilancia y control y los documentos están en regla, es decir, están ajustados a derecho desde la perspectiva contable, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva administrativa, y como representante legal o representante de la organización, tengo la posibilidad de pedirle a la administración que me entregue un certificado de inspección, vigilancia y control. Ahí es importante ese documento y ahí va el verbo permisión. Porque entonces ese documento, por lo general, se suele usar o lo requieren las entidades públicas a la hora de licitar. ¿Sí? A la hora de licitar, entonces, ustedes sabrán, se pide como requisito formal para participar en un proceso licitatorio de selección abreviada con la nación, el registro único de proponentes, que también es un documento que expide la Cámara de Comercio, pero de igual manera se le pide a las entidades sin ánimo de lucro el certificado de inspección, vigilancia y control, que ese es un documento que podría llegar a ser habilitante en casos o en procesos licitatorios donde las entidades sin ánimo de lucro pueden participar también y donde las entidades sin ánimo de lucro tienen la capacidad o la posibilidad de administrar unos recursos, generar unos beneficios a la comunidad y de igual manera generar digamos, un rédito económico sin la necesidad de hacerse millonarias las personas que integran esa persona jurídica. Entonces, eso desde la perspectiva de la permisión, ¿no? El certificado de inspección, vigilancia y control, entonces, le permite a las personas jurídicas presentarse o tener un requisito de habilitación para algún proceso licitatorio o sí, algún proceso licitatorio en el marco de lo público. Sumado a eso, la entidad que realiza inspección, vigilancia y control frente a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá, entonces pues también están facultadas para hacer ese control, ¿no? Entonces llega la facultad punitiva. Y entonces suponga usted que por más de 3 años los asociados o la administración de una persona jurídica dejó de aportar documentos de inspección, vigilancia y control ante la entidad pública, y esa entidad pública pues entonces entra en un proceso sancionatorio, y es un proceso sancionatorio pues regido en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el Código de lo Contencioso Administrativo, la 1437, que puede terminar hasta en la suspensión o la revocatoria de la personería jurídica de esa persona sin ánimo de lucro si no se ajusta a lo señalado en las normas. Entonces, eso básicamente desde las entidades, desde la facultad de control, de la inspección, vigilancia y control que ejercen tanto el Distrito Capital de Bogotá como las gobernaciones. Entonces, hemos hablado en términos generales de lo que sucede en Bogotá, ¿no? Entonces, ahora hablemos un poco de lo que sucede en los departamentos. Porque entonces, como les señalaba, los departamentos tienen unas características formales distintas frente a lo que sucede en Bogotá. ¿Y a qué me refiero concretamente frente a eso? La facultad de inspección, vigilancia y control en las gobernaciones también es un poco similar a lo que les acabo de señalar, pero pues esas gobernaciones son las que expiden los documentos, ¿no? Es decir, tienen la posibilidad de requerir las entidades, tienen la posibilidad de controlar a las entidades, le expiden a las entidades también ese certificado de inspección, vigilancia y control que puede llegar a ser un requisito habilitante a la hora de un proceso licitatorio. Y pues atenderá a el domicilio de cada persona jurídica que sea domiciliada en cada departamento. Qué sé yo, suponga usted que entonces un ejemplo concreto y real.
y que obedece a esas características que yo le señalaba ahorita de esas entidades sin ánimo de lucro que se crean para lavarle la cara a las empresas que no tienen reparo alguno en la extracción minero-energética del país. Hablamos entonces del caso Cerrejón en La Guajira. Esta empresa que en algún momento de Cerrejón de La Guajira, recientemente comprada por Glencore, una multinacional que pues saben ustedes lo que ha hecho en el planeta entero, ellos tienen 4 entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá. Y son entidades sin ánimo de lucro que buscan lavarle la cara a la explotación minero-energética que hace Glencore actualmente en el norte del país, ¿no? Que entonces es la mina a cielo abierto más grande del continente, una de las más grandes del continente, la más grande a nivel nacional, y que tiene unos efectos absolutamente desastrosos y negativos frente al territorio, frente al ambiente, frente a las personas, que fue causante de la desviación del río Ranchería. Conocerán ustedes el caso de un río que fue movido de su cauce original para satisfacer la necesidad de explotación del carbón del Cerrejón en La Guajira. Y entonces el caso de las entidades sin ánimo de lucro que se le crearon al Cerrejón, esas entidades sin ánimo de lucro básicamente lo que hacen son programas de responsabilidad social empresarial, es decir, paliar el daño, comillas, mitigar el daño que hacen allá en el norte del país, pero pues que concretamente desde la falta de postura del gobierno nacional, o mejor dicho, sí tienen una postura, ¿no? Sabemos cuál es esa postura, pero esa postura pues es una postura ligada a la explotación minero-energética desmedida, sin control alguno, en beneficio de los grandes capitales y de las grandes empresas, pero no en beneficio de los territorios, ni de las personas, ni del ambiente en el país. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, de un proyecto que existe en La Guajira, en el norte del país, pero que esas entidades sin ánimo de lucro están domiciliadas en Bogotá. Y entonces esas entidades sin ánimo de lucro le tienen que entregar esos documentos de inspección, vigilancia y control a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es ella quien ejerce esa facultad, pero el proyecto de su empresa, es decir, están ligados, sí, son personas jurídicas distintas. No sé cómo se llame esa empresa actualmente. eh, Fue comprada recientemente por Glencore, pero las entidades sin ánimo de lucro pues están domiciliadas acá en Bogotá y le corresponde entonces esa facultad de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro, a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero entonces supongan ustedes que la situación fuera la inversa, que las entidades sin ánimo de lucro estuvieran domiciliadas, que dijera dentro de los estatutos el domicilio principal de la persona jurídica, Cerrejón, le arreglamos su mina, está domiciliada en Maicao o en Dibuya o en alguna ciudad de La Guajira. Entonces sería la gobernación de La Guajira la que le competiría esa facultad de inspección, vigilancia y control. Y entonces, ¿qué es concretamente eso? Requerir documentos, evaluar documentos, conceptuar respecto a esos documentos, en el caso que se requiera y a solicitud de parte de sus administradores entregarles el certificado de inspección, vigilancia y control que los puede llegar a habilitar para participar en procesos licitatorios, o de otra parte, que la misma gobernación sea esa entidad que tenga la posibilidad punitiva de revocarle o suspenderle la personería jurídica en caso de que pues, se realicen situaciones contra derecho. Entonces, eso en términos del ejemplo de la inspección, vigilancia y control de lo que pasa en los departamentos del país. Hay una facultad relativamente nueva del Ministerio del Interior para hacer la inspección, vigilancia y control a entidades sin ánimo de lucro internacionales domiciliadas en Bogotá. Esa facultad se la atribuyó o se la dio el decreto antitrámites 19 del año 2012. Esa facultad entonces señala que el Ministerio del Interior es quien realizará esa inspección, vigilancia y control frente a esas entidades sin ánimo de lucro internacionales con sede en Colombia, que digamos tienen las mismas facultades que tanto el Distrito Capital de Bogotá, es decir, revisar, evaluar, conceptuar, emitir un concepto frente al desarrollo de la persona jurídica en términos financieros, jurídicos y administrativos. Eso entonces lo creó
como les señalo, el decreto 19 del año 2012 y con eso, pues digamos, en términos generales hablamos de esa facultad de la inspección, vigilancia y control de las entidades territoriales, llámese Distrito Capital de Bogotá o llámese departamentos, los 32 departamentos y el Ministerio del Interior para el caso de las entidades sin ánimo de lucro internacionales domiciliadas en Bogotá, el caso por ejemplo de la WWF o múltiples otras personas jurídicas que son tienen creación internacional pero están domiciliadas acá en Bogotá. Bueno, eso digamos desde la perspectiva de esa facultad, pero hay un asunto muy importante y es lo tributario, ¿no? Lo tributario dentro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, por lo general suele ser un atractivo o desde alguna lectura o desde otra lectura puede llegar a ser no tan atractivo. ¿A qué me refiero? Las entidades sin ánimo de lucro hasta el año 2017 pertenecían automáticamente a un asunto que se llama el régimen tributario especial frente al impuesto de la renta. Desde el año 2017 hacia acá, con la reforma, se me va el número de reforma tributaria que realizó Santos, pero fue una de las reformas tributarias que realizó Santos, obligó a las entidades sin ánimo de lucro a anualmente realizar un trámite adicional ante la DIAN que acreditara que la persona jurídica realizaba actividades meritorias para estar dentro del régimen tributario especial del impuesto de la renta y para, comillas, disminuir un porcentaje significativo en el impuesto de la renta que tiene que ser declarado año vencido, ¿no? Al igual que las personas naturales, pues sabrán ustedes que las personas jurídicas deben declarar y pagar la renta, siempre y cuando sea el caso, pero de entrada pues obligatoriamente tienen que al menos presentarla, se pagará en unos asuntos, en unos casos particulares. Pero entonces esa reforma tributaria y ese régimen tributario especial le genera un requisito adicional de trámite a las entidades sin ánimo de lucro que debe hacerse anualmente o si no entrarán al régimen ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Que subirá su carga impositiva respecto de venta si no se realiza el trámite de renovar el régimen tributario especial o de calificarse o de readmitirse. O de otra parte, si realizan ese trámite del régimen tributario especial, pues entonces podrán mantenerse en el régimen tributario especial, que eso implica que podrán tener o el 0% del valor de la renta siempre y cuando la totalidad del ejercicio del año inmediatamente anterior se reinvierta en el desarrollo del objeto social, o en el caso del 20%, en el caso de que las actividades o de que los réditos o los excedentes no se reinviertan. Si una entidad sin ánimo de lucro llega a quedarse por fuera del régimen tributario especial, eso quiere decir que respecto al impuesto de la renta tendrá un valor del régimen ordinario que equivale al 35%. Hablar del IVA, pues digamos, implica es hablar de la generación de la actividad, más no de la persona jurídica. O sea, de entrada, eso es, como le señalaba, dependiendo de la lectura, puede ser un beneficio o una pérdida para las personas que vayan a integrar esa persona jurídica sin ánimo de lucro. Eso es un asunto nada difícil, dispendioso, aburrido, claro que sí, como el grueso de los trámites en la DIAN, pero pues es un trámite que es necesario hacer en el ánimo de que esencialmente, pues uno, el impuesto sobre la renta sea más bajo, sea o de 0 o de 20%, y de otra parte, a las entidades sin ánimo de lucro que suelen hacer donaciones, que son receptoras de donaciones o que se mueven en los temas de la cooperación internacional o se mueven en los temas sí, efectivamente, de los contratos de donaciones, les es mucho más atractivo a los donantes de las entidades sin ánimo de lucro hacerle una donación y que esa entidad sin ánimo de lucro a su vez le entregue un certificado de donación señalando que está dentro del régimen tributario especial. ¿Por qué? Porque entonces ese certificado le va a generar un mayor beneficio al donante a la hora de cruzarlo frente a la declaración de renta que vaya a hacer en el año inmediatamente siguiente.
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta desde la perspectiva tributaria, ¿no? Y hablando entonces de lo tributario y de la plata y del billete, pues entonces constituir una entidad sin ánimo de lucro en Colombia, pues no es costoso. Bueno, salvo que entonces usted vaya a constituirle una entidad sin ánimo de lucro a, qué sé yo, a la empresa que actualmente está administrando el basurero de Doña Juana para lavarle la cara. Seguramente, pues si usted crea un patrimonio muy alto, pues entonces le van a cobrar un billete significativo a la hora del registro. Pero el grueso de las entidades sin ánimo de lucro, es decir, la norma no le obliga a usted a que usted tenga que constituir una entidad sin ánimo de lucro con 1 millón de pesos, con 2 millones de pesos. Es decir, usted puede hacerlo desde 1 peso en adelante, pero claramente, al igual que las otras personas jurídicas, pues será mucho más atractivo tener un patrimonio significativo que un acreedor o que un contratante o que un empleador en algún momento pueda llegar digamos, exista ese patrimonio para que ese contratante tenga la posibilidad de perseguir en caso de que ocurra un incumplimiento o alguna vicisitud en contra de la entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco dentro de las generalidades de las entidades sin ánimo de lucro. Venga, leemos preguntas que por ahí he visto que han hecho varias. Entonces, saludan amigos, amigas, buenas noches amigos y amigas. Y acá hay una pregunta de la señora o de la compañera Ángela Milena Torres. Dice, en cuanto a las hack, en materia tributaria, ¿tiene alguna excepción respecto a los descuentos que se aplican en un contrato estatal? Sí, las juntas de acción comunal, entonces, como les comentaba ahora, si bien son entidades sin ánimo de lucro, tienen un régimen especial también, que está atendido por la ley 743 del año 2002, y ahí hay unas restricciones particulares y concretas frente a la ejecución de contratos de estas juntas de acción comunal. Pero si las juntas de acción comunal, digamos, las juntas de acción comunal tienen la posibilidad de ejecutar contratos hasta por un monto en particular, se me va la cifra en concreto, hay que revisarlo en la 743, pero sí tienen un régimen especial. Eh, Nos dice el colega y amigo Carlos Suárez, ¿se puede revivir una ESAL que no renovó la matrícula hace más de 4 años? Depende. ¿Y de qué depende? Si existe, si sigue existiendo formalmente, es decir, si la Cámara de Comercio no la ha llevado a un estado de liquidación obligatorio, que eso por lo general suele ocurrir después de entre 3 o 5 años de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que no son renovadas su matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, es posible que pudiera revivirse. Ya lo otro será pues el tema de la inspección, vigilancia y control, ¿no? Para ponerse al día usted con la entidad que ejerce inspección, vigilancia y control, pues usted tiene que llevar los documentos que acrediten que usted reactivó la entidad y que la entidad se está moviendo haciendo X, Y o Z actividad. Claro, digamos en el marco de las normas, legal, etcétera, etcétera. ¿Es objeto de sanción, dice Carlos? ¿Es objeto de sanción? Sí, digamos, la Cámara de Comercio le va a cobrar el valor de la renovación de la matrícula y con la entrada en vigencia del Código de Policía del año 2016 hay una facultad ahí frente a la Superintendencia de Industria y Comercio eh, respecto a aquellas personas jurídicas que se demoren en la renovación de su matrícula. Entonces, pues puede llegar a existir sanción, pero dependerá del caso en particular. Bueno, ahí cerramos preguntas. Dice Steve Ayton, buenas noches, buenas noches. Y entonces, bueno, ahora atendiendo ya a esa primera parte de las generalidades de las entidades sin ánimo de lucro, de qué es lo mínimo que tiene que tener una entidad sin ánimo de lucro, a dónde voy y la registro, después cómo hago el trámite de la inspección, vigilancia y control. Entonces yo quiero hablarles de 5 ejemplos de los cuales yo he participado, o en su creación, o en su gestión, o en su participación, o en su asesoramiento, desde lo jurídico a entidades sin ánimo de lucro. Y entonces esos casos eh, son los siguientes. Yo he tenido la posibilidad de trabajar desde lo sociojurídico y desde lo socioambiental en
5 personas jurídicas sin ánimo de lucro distintas. Eso me ha generado un enorme orgullo y un enorme aprendizaje y la posibilidad de compartir con cientos y miles de personas aquí en Bogotá y en otras partes del país. Y me ha permitido sumar y construir país. Me siento orgulloso de ello. Sigo en esa senda, creo y estoy absolutamente convencido de que si el trabajo no se comparte con la gente o si no se ayuda a echar a la gente para arriba, pues no estamos en nada. Simplemente pues hacemos lo que nos toque mínimamente y ahí nos quedamos. Pero pues con estas 5 experiencias que les cuento que yo he podido compartir, sumar, contribuir en entidades sin ánimo de lucro, eh, pues quiero contarles de esas 5 experiencias y de esas 5 personas jurídicas sin ánimo de lucro que hoy día están activas. La primera es la corporación Proceder, que orgullosamente tengo que decirlo, mi padre es uno de sus fundadores. Es una entidad sin ánimo de lucro que se ha dedicado al trabajo con las comunidades territoriales. Aquí en Bogotá, en Norte de Santander, hace 4 años tuvimos la posibilidad de estar en el Bajo Putumayo, sumando y trabajando mano a mano con campesinos y con indígenas en un proyecto ligado al punto 1 de los acuerdos de La Habana, que se llamó PIC-PEDET. Ahí tuvimos la posibilidad de entregarle unas herramientas a los paisanos y paisanas de allá abajo del sur del país, casi en el límite con el Ecuador, frente a la exigibilidad de sus derechos, frente a cómo moverse con las entidades públicas, frente a cómo reclamar lo que pues por constitución y por ley nos corresponde, ¿no? Y hacerle seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión en sus territorios e incluso a ejecutar proyectos desde las juntas de acción comunal y a percibir recursos desde las juntas de acción comunal que se quedaran en los territorios. Es decir, que no se fueran por allá con el personaje de X o Y, Z lugar que simplemente va y llega, se lleva el billete y chao, sino que realmente eso se queda en los territorios. Entonces ahí, como les cuento, en Proceder he tenido la posibilidad de sumar desde lo jurídico social, en el ánimo de que las comunidades tengan la posibilidad y tengan esas herramientas básicas para la defensa de sus derechos. Eh, Otra entidad sin ánimo de lucro en la que he podido sumar y en la que soy fundador es la Corporación Colectivo Creación, que es una organización con la que nos hemos dedicado con amigos y amigas desde que éramos unos niños a generar ejercicios pedagógicos y comunicativos alrededor de la defensa de los derechos humanos, alrededor de la defensa, protección y conservación del ambiente, alrededor de la información como herramienta de liberación y de no seguir agachando la cabeza y de no seguir siendo esclavos, sino que seamos lo más libres, autónomos e independientes posibles. Eh, También he sumado ahí en esta organización desde el año 2013 y seguimos sumando. Eso no nos ha dado mayor billete, pero nos ha dado muchas alegrías y la posibilidad de decir que hemos ayudado a echar a un poco de personas adelante frente a lo que el porvenir represente para cada quien, ¿no? Pero yo sí creo que hay un concepto objetivo de porvenir y de pensarnos un mejor escenario y un mejor espacio para todos. Otro de esos ejemplos que les quiero comentar, en los que he podido sumar desde la perspectiva sociojurídica, es la Fundación Movilidad Activa. La Fundación Movilidad Activa es una organización con la que hemos hecho diversas intervenciones, trabajo con la gente en comunidades en Bogotá, en la apropiación del espacio público y utilizando la bicicleta como herramienta metodológica de apropiación del espacio público, de la protección y de la conservación y de la defensa de los territorios. Eh, con esta organización pues hemos hecho una serie de actividades que convocan a la independencia, a la autonomía, a la libertad. De hecho, con esta entidad también pues fuimos partícipes de la creación de un bicicafé que habrán conocido muchos y muchas de ustedes en el barrio El Campín, que se llamó La Guarida del Ciclista, que hoy día lamentablemente por efectos de la pandemia ya no existe, pero pues que se sigue ahí moviendo desde diversas perspectivas el trabajo que logramos consolidar allá en ese escenario en el Campín. Está la Fundación Grafito, organización de grandes amigos artistas, ceramistas, de la profe Dilma Valderrama y del gran parcero y maestro Jimmy Ramírez, ceramistas dedicados al trabajo
artístico y cultural, desde la cerámica, desde la pintura, y que con esta organización recientemente ejecutamos un proyecto muy interesante aquí en la localidad de Teusaquillo, que buscaba vincular a la gente en el reconocimiento y en la necesidad y en la importancia de reconectarse con lo biótico, con lo vivo, ¿no? Con lo verde, con la siembra, con las semillas. Ese proyecto pues lo logramos ejecutar el año pasado. Fue un proyecto producto de una convocatoria que ganamos con IDARTES y la alcaldía local de Teusaquillo, que nos permitió afianzar lazos de trabajo y de conexión con múltiples organizaciones y personas aquí en la localidad de Teusaquillo, y que tiene una importancia muy relevante desde mi lectura, y es que el arte que se mueve desde la Fundación Grafito es un arte llamando también a la conciencia y a la acción, a la conciencia y a la acción en términos de que entendamos el proceso del que somos parte como colombianos, de la dificultad que es vivir en Colombia en el marco de la guerra, del conflicto, de la inequidad, de la desigualdad, y que también es un arte llamando al reconocimiento de la conciencia indígena, ¿no? Que si se quiere, pues los que así lo queremos reconocer, pues reivindicamos lo indígena desde donde podemos. Eso es la Fundación Grafito. Y por último, que es el ejemplo más cercano que participaba de una entidad sin ánimo de lucro, sabrán visto ustedes pues toda esa ebullición social que ocurre en Colombia desde el año 2019, ¿no? Y que el año pasado estuvo traducida en el paro nacional que duró desde abril hasta junio-julio. Y me siento orgulloso también, les cuento, de haber sumado y de haber contribuido en la redacción y en la estructuración de los estatutos de la Corporación Primera Línea Jurídica, que fue una organización, una entidad sin ánimo de lucro que se dedicó por liderazgo y por directriz de Miguel Ángel del Río y de Augusto Campo, grandes abogados que se han dado unas pelas significativas en los bonches más grandes penales de este país. Fue una entidad sin ánimo de lucro que se creó el año pasado para la defensa de las personas que decidieron libre, voluntaria y espontáneamente sumarse a intentar modificar desde una organización cultural, amplia, diversa, eh, reivindicar las exigencias de la gente en las calles. Entonces, desde esas 5 perspectivas de las entidades sin ánimo de lucros que les hablo, es desde esa experiencia que les hablo, y desde la experiencia también del trabajo que he logrado hacer en el Distrito Capital de Bogotá. Les recuerdo, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría del Hábitat tuve la posibilidad de aprender y de sumar en este sentido. Bueno, vamos nuevamente con preguntas. Dice el señor John Fonseca Amado. Buenas noches, excelente clase. Tengo una duda respecto al control, inspección, vigilancia de las asociaciones mutuales. De este tipo de asociación, ¿la inspección es solo de la Supersolidaria o también se extendería a otras entidades del Estado, por ejemplo, secretarías dependiendo de su actividad principal? Muchas gracias. Buena pregunta, señor John. Entonces, las asociaciones mutuales, digamos, no están de inmediato vinculadas con la inspección, vigilancia y control que realizan las secretarías del despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el caso particular de Bogotá, o las oficinas jurídicas de las gobernaciones de los departamentos, sino efectivamente es la Supersolidaria, porque hay una remisión directa desde ese tipo de entidades sin ánimo de lucro. Si bien son entidades sin ánimo de lucro, reitero, no están reguladas bajo ese, si se quiere, campo residual de la inspección, vigilancia y control que realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de sus secretarías de despacho o las gobernaciones de departamento. Eh, bueno, pues amigos y amigas, eso es un poco lo que queríamos comentarles, lo que yo quería comentarles esta noche en esta primera intervención mía en la universidad para la gente. No sé si tengan más preguntas, si tengan alguna necesidad de claridad, o si quieren que conversemos un ratico más de algún tema en particular de esto que les he comentado.
Dice John Fonseca Amado, muchas gracias, excelente, con todo el gusto. Con todo el gusto a los presentes, les reitero, mi nombre es Andrés Acuña Borges, abogado, defensor de derechos humanos, ambientales, territoriales. Apoyo irrestrictamente esta iniciativa del conocimiento libre que ha propiciado mi gran amigo y colega Anderson Rojas, dispuesto siempre a sumar en beneficio de la gente, de la comunidad, del territorio, del ambiente. Mi contacto lo podremos se los comparto por el grupo de Telegram. Y bueno, con todo gusto, ahí estoy a su disposición cuando lo necesiten. Y bueno, muchas gracias. Chao. Gracias, gracias, colega. Claro que sí. Volveremos para seguir hablando de las entidades sin ánimo de lucro, eh, de sus causas, de sus efectos, de su posibilidad de trabajo en la comunidad, de su posibilidad de trabajo con otras personas jurídicas, incluso con personas jurídicas con ánimo de lucro. Eso quizás lo podremos abordar en una siguiente conversa alrededor de las entidades sin ánimo de lucro, y es cómo las entidades sin ánimo de lucro también pueden sumar en uniones temporales a la hora de participar en procesos licitatorios. Qué sé yo, cuando a una entidad sin ánimo de lucro no le dan los indicadores financieros para sumar en un proceso licitatorio, tienen la posibilidad de sumarse con otras entidades sin ánimo de lucro, incluso con personas jurídicas con ánimo de lucro. Entonces yo creo que esa conversa de un poco más la contratación pública desde las entidades sin ánimo de lucro la podemos abordar en una siguiente intervención. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar esta clase de horita y media. Yo creo que es suficiente para que el viernes cultural y los buenos hábitos no se pierdan, para que se diviertan, para que descansen. Y bueno, ahí estoy atento y presto a lo que necesiten. Eh, con todo el gusto, ahí estaré para apoyarles. Muchas gracias. Buenas noches.